Como les anuncié la semana pasada, hoy está con nosotros la señora Isabel Allende, que está por muy poquitos días en Buenos Aires y vino a presentar su libro Retrato en Sepia. Gracias por venir, Isabel. Yo Gracias sé que por la tenés... invitación. No, por favor, tiene unos días con una agenda tremenda, recién me estuvo contando, así que te hayas tomado este ratito para venir acá, te lo agradecemos mucho. Es un realmente. placer. Bueno, Retrato en Sepia retoma los personajes de Hija de la Fortuna y un poquito también de La Casa de los Espíritus, ¿no es cierto? No es una continuación de Hija de la Fortuna, no, se puede leer en forma independiente, pero retomé algunos personajes. La protagonista de Retrato en Sepia es la nieta de los protagonistas de Hija de la Fortuna. Y cuando estaba escribiendo el libro pensé que también podía tomar algunos personajes de mi primera novela, de La Casa de los Espíritus, que esa novela transcurre más o menos desde comienzos del siglo XX hasta los años 70. Entonces pensé, bueno, puedo unir los tres libros como una trilogía, claro, pero todos se pueden leer en forma independiente y este me sirvió de puente. Claro, por supuesto. Fue un proceso bien interesante, releer pedazos de La Casa de los Espíritus para poder calzarlos. Claro, claro. Y además estaba forzada por lo que ya había dicho en La Casa de los Espíritus hace 20 años. Te condicionaba. Claro. La protagonista de Retrato en Sepia tuvo un trauma que le hizo olvidar los primeros 5 años de su vida. Cuando decide reconstruir su vida, aparecen estos personajes, ¿no es cierto? Claro, ella tiene un trauma a los 5 años, pero no es solamente por eso que ella no recuerda el pasado, sino porque la familia se encarga de borrar todo lo que tuviera que ver con el pasado. Esto fue saliendo a medida que iba escribiendo, no creas que fue un esfuerzo consciente de planear cómo iba a ser la historia. Sin embargo, cuando la terminé y cuando estuve en Chile ahora recién para el lanzamiento del libro, una periodista me recordó que algo así similar ocurrió en mi propia vida. Cuando yo era pequeña, tenía alrededor de 4 o 5 años, mis padres se separaron y mi padre desapareció de mi vida. Y mi madre y la familia se encargaron de borrar el nombre de mi padre, las fotografías las rompieron, salió de mi vida cualquier cosa que pudiera recordarlo. Y yo crecí con esta especie de hoyo en la memoria, claro, de algo que era como tabú, de lo cual no se podía hablar, que era todo lo que tuviera que ver con mi padre. Eso es más o menos lo que le pasa a la protagonista de Retrato en Sepia. Pero también se podría extender esto un poco más y decir que es como una metáfora por lo que pasó en Chile y lo que ha pasado, claro, en tantas partes, claro, que viene un trauma muy grande como fue el golpe militar. Y luego la sociedad y la censura y la represión se encargan de borrar el pasado, de cambiarlo, de usar eufemismos para referirse al pasado. Tal cual, no querer hablar. No querer hablar y queda, claro, un hoyo en la memoria colectiva, claro, que hay que exorcizar, hay y que de alguna abrirlo, manera, hay que rellenar, sí, claro. Seguro. Ahora, es muy común, vos has escrito, Paula, donde contás tu vida, contás muchísimas cosas de tu vida, o sea, se diría que no haces una diferencia tajante, esta es mi literatura, esta es mi vida. Vos exponés tu vida, la contás abiertamente, o muchas cosas de tu vida. Uno siempre escribe sobre lo que le importa. Claro. Y yo me doy cuenta que siempre estoy refiriéndome a los mismos temas. Y mi vida va siendo parte de lo que escribo. ¿Por qué escribir una novela sobre California? Si no es porque vivo ahí. Y conocés de qué estás hablando. Y sé de lo que estoy, claro, hablando. Vengo de Chile, claro, como la protagonista de Hija de la Fortuna y termino en California. Claro. ¿Siguiendo qué? Un amor. Ella no se habría movilizado por el oro en California, sino por un amor. Claro. Y era un poco lo que me pasó a mí. Claro, claro. Y creo que cada uno de los libros responde a un momento de mi vida en que he tratado de aclarar la confusión de ese momento. La Casa de los Espíritus es sin duda una novela muy nostálgica, en que trato de recuperar el mundo que había perdido al irme al exilio. Y así cada uno de los libros responde a un momento. El Plan Infinito, que lo tienes aquí. Tenemos varios acá en la mesa, sí. El Plan Infinito es la historia de mi marido, con el cual me casé. En realidad me casé para quitarle la historia, y ahora ya estoy clavada con un marido. Siempre hay una relación, ¿no es cierto?, muy grande. Sí. Vos escribís La Casa de los Espíritus en 1981. Ya estabas exiliada. Vivía en Venezuela. Vivías en Venezuela, porque después del golpe del 73 en Chile te vas a Venezuela. Sí. Leí que te fuiste a Venezuela porque era uno de los pocos países que daba visa, que otorgaba visa de turista en ese momento a los chilenos. Bueno, cuando yo me fui a principios del 75. Ya había pasado mucho tiempo, estaba México y muchos otros países saturados de refugiados chilenos.
y ya no había visas. Claro. Entonces, supongo que si yo hubiera esgrimido el apellido, habría podido entrar a México, pero no se me ocurrió. Y terminamos en Venezuela, que era un país muy acogedor, que vivía el boom del petróleo, así que era un país saudita, riquísimo. Venía gente de todas partes del mundo en busca de una oportunidad, y así llegamos nosotros, sin dinero, sin conexiones, con una visa de turista por 30 días. Pero nos fuimos arreglando y vivimos 13 años ahí. ¿Al principio qué hiciste? ¿Empezaste a trabajar en periodismo? No pude conseguir ningún trabajo en periodismo. Me dieron una columna en un periódico una vez por semana, que me la pagaban al precio del taxi para ir a dejar la columna. O sea que era por amor al arte. Y como no pude conseguir trabajo como periodista, hice toda clase de pequeños trabajos hasta el año 78, finales del 78, en que conseguí un trabajo para administrar un colegio. Y ese fue el trabajo seguro que tuve en Venezuela por 4 años y medio. ¿Cómo surge La Casa de los Espíritus? ¿Cómo se te impone hacer esta novela? Creo que fue creciendo adentro de mí desde el momento que dejé Chile, sin saber, claro, que la tenía adentro. Sí. Y el hecho de que no pude escribir en ningún otro medio, que no pude ejercer el periodismo, me fue como llenando de esto por dentro, que era algo que me iba asfixiando ya. Había pasado por muchas cosas bastante dolorosas y feas durante ese periodo. Ya estaba trabajando en esta escuela, como te digo, donde por fin tenía una vida, una rutina, digamos, y una vida más o menos segura, y tenía un sueldo seguro, y mi familia ya se estaba acostumbrando a Venezuela. Ahí ya tenías tus 2 hijos. Sí, claro. Y los 2 niños ya estaban mejor. Y en 1981, el 8 de enero, supimos que mi abuelo se estaba muriendo en Chile. Y yo comencé esa misma noche a escribirle una carta a mi abuelo, que era una especie de carta espiritual, y yo sabía que no la iba a recibir, que iba a morir seguramente antes de recibirla. Y efectivamente se murió pocos días más tarde. Pero seguí escribiendo todas las noches en la cocina del departamento donde vivíamos. Y así fue saliendo poco a poco La Casa de los Espíritus, que se me escapó de las manos. Al principio era una carta, después fue como una crónica familiar, y después ya no sabía lo que era. Y al final del año había ahí 500 páginas sucias con café, con sopa, con mantequilla y con mucho típex, porque no había computadoras en aquella época, así que todo se hacía artesanal, todo con scotch tape. Sí, todo pegado. Y así salió el libro. Bueno, te costó, sé que te costó, que lo mandaste a varias editoriales o no te contestaban o las rechazaban, hasta que aparece en escena la gente Carmen Balcells, responsable de Carmen tantas carreras Balcells literarias vive en importantes. Barcelona, y pasó por Caracas Tomás Eloy Martínez, y él me dio una dirección para Carmen Balcells. Y yo le mandé el libro por correo, y ella antes de un mes me contestó diciendo que quería representarme. Y en menos de 6 meses el libro estaba publicado en Europa. Y me invitaron a España, me acuerdo, al lanzamiento del libro. Tú no te puedes imaginar la impresión cuando vi mi libro en el Corte Inglés. Claro, por ejemplo. ¡Qué maravilla! Ahora, ¿cómo influye, más allá del trabajo literario y de la calidad literaria, cómo influye que haya un profesional que se encargue de mover los libros, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera sido también de Vargas Llosa, de García Márquez, de todos los escritores del boom sin Carmen Balcells? Es cierto. Es así. Es cierto, ella manejó esas carreras muy bien. Pero también es cierto que había una necesidad en el mercado literario, por llamarlo así. Acuérdate que España había vivido 40 años bajo la dictadura de Franco, con una censura tremenda. En España no se podía publicar nada prácticamente. Y Carmen Balcells encontró a este montón de estupendos escritores latinoamericanos que eran los grandes del boom, y los publicó en Barcelona, donde la censura corría para los españoles, pero no para los latinoamericanos. Y luego exportó de vuelta toda esta literatura a América. Y se creó este movimiento extraordinario. Y yo tuve la suerte de venir después, cuando ya el camino estaba pavimentado. Había lectores en el mundo entero que habían sido cautivados por este grupo de escritores. Entonces mi trabajo fue mucho más fácil. Yo no tuve que conquistar a nadie, caminé por un camino pavimentado. Un camino que ya estaba. Se dice muchas veces que parte del éxito de los escritores latinoamericanos fue el realismo mágico que en Europa trajo tanto por un exotismo o lo que fuera. Vos has dejado el realismo mágico en tus últimos libros. Mira, yo tengo 9 libros publicados y hay realismo mágico en 3 de ellos. Claro.
pero la gente sigue relacionándome con el realismo mágico, no sé por qué. Por eso te lo pregunto. Sí, porque no hay nada de realismo mágico en El Plan Infinito, No, o en este, o en ese, o en sí, Paula, no, o en no. Afrodita, no hay nada. Se podría decir que son novelas históricas, ¿no es cierto? Estas dos últimas sí. Son novelas históricas. Sí. Es un género que acá en la Argentina tuvo mucho éxito y se llegó a abusar de él, y han salido novelas buenas, otras no tanto, otras directamente malas, porque es un género que atrajo mucho. Yo no sé si eso es mundial o pasó acá en la Argentina, pero nos ha pasado en los últimos tiempos acá. Yo lo acabo de descubrir y estoy fascinada, porque el marco histórico te da tanto material, que si tú logras que ese marco sea creíble y preciso, lo más exacto posible, puedes hacer con la ficción lo que quieras y el lector se rinde. Te sigue. Te sigue, claro, porque ya te creyó la parte histórica, entonces te sigue con la ficción. ¿Y cómo te documentás? Por ejemplo, esta novela transcurre en toda la etapa de la fiebre del oro en California. ¿Cómo buscas la documentación para todo eso? Hay mucho. Primero en las bibliotecas, por supuesto, los periódicos de la época, todo eso, pero además tuve la suerte que el año pasado, en 1999, se cumplieron 150 años de la fiebre del oro en California. Entonces hubo de todo, Claro. hubo muestras en los museos, hubo películas, videos, programas de televisión. Estábamos saturados con el tema. No fue difícil encontrar la información. Ahí tuviste todo tu Todo material lo a que quería, disposición. todo lo que quería. Claro, además supongo que en Estados Unidos debe ser muchísimo más fácil, hay mucho más bibliotecas y lugares donde investigar, ¿no? Y ahora por la internet te comunicas fácilmente. Claro, y consigues tu material. Bueno, yo quiero decir que las novelas de Isabel Allende, tengo algunos datos por acá que me gustaría leerlos porque realmente es llamativo. La Casa de los Espíritus, por ejemplo, que se publicó, decíamos recién, en 1981, vendió más de 30 millones de ejemplares en todo el mundo. Todos esos son números que la gente da, pero quién sabe si es verdad. Si yo tuviera $1 por cada uno que se ha vendido, por favor, sería cuánta plata que es millonaria. todo esto. Yo pienso que no se puede saber exactamente, pero da un parámetro, ¿no es cierto? Si se dice 30 millones, no vendió 500 libros, vendió algo parecido a 30 millones, se tradujo a montones de lenguas, se filmó. Se filmaron dos libros tuyos, ¿no es cierto? Se filmaron 2, sí, y ahora hay otro que se va a filmar en la Argentina. Sí, Pino Solanas va a filmar Afrodita, leí, el año que viene. Eso es lo que él dice, vamos a ver si consigue la plata. Con un proyecto así yo creo que sí, que lo va a conseguir. Espero ojalá, que sí, ojalá. espero que sí. Y también se va a filmar Eva Luna con guión de Escármeta, de Antonio Escármeta. Ese proyecto tiene ya casi 6 años y todavía está sobre la mesa, así que no puedo decir que se va a filmar. Mira, porque pasa de manos de un productor a otro, objetan el guión, le piden a Antonio que escriba otro guión. Antonio está de embajador en Alemania en este momento y no creo que tenga mucho interés en reescribir el guión. Vamos a ver qué pasa, porque es un proyecto, ¿no es cierto?, muy atractivo. Bueno, la anterior fue de Amor y de Sombra, que trabajó Antonio Banderas, y bueno, ya sabemos, La Casa de los Espíritus, que Meryl Streep actuó en el papel de tu abuela. De Clara. De Clara. Sabes que cuando escribí La Casa de los Espíritus, muchas personas de mi familia se molestaron terriblemente y me quitaron el saludo. Pero después empezaron a leer las críticas y empezaron a darse cuenta que la novela tenía algún éxito. Y entonces ya más o menos aceptaron la Estamos viendo escenas, mira, de la película. Mira, más o menos aceptaron que la novela era como la historia oficial de la familia. Y después cuando salió la película, para que tú veas cuánto más poderosa es la ficción del cine que la de una novela, ahora las fotografías de Meryl Streep y Jeremy Irons están sobre el piano de algunos de mis familiares, como si fueran mi abuelo. Parientes, claro, como si fueran mi abuelo y mi abuela, fíjate. La cosa de Hollywood es muy fuerte, muy fuerte. ¿no es cierto? Además a mí me gustó la película. Tuvo mucha crítica porque era poco latina. Era una película que parecía muy escandinava en su tono, pero a mí me gustó. Te quedaste conforme. Encontré que la historia se trasladó bien al cine y que es un trabajo honesto, digno, bien hecho. En general no pasa eso. Vos sabés que los autores en general no les gusta cuando ven filmadas sus historias. Y además me sentí muy halagada de que toda esta gente tan importante y tan célebre se hubieran puesto al servicio de esta novela. Me pareció que había que estar muy feliz. Yo me acuerdo, la otra vez que viniste a Buenos Aires, hace unos años, que hablamos de esto, vos me decías que para vos fue una impresión tan fuerte ver a Meryl Streep haciendo de tu abuela, ¿no es cierto? Tiene que ser algo muy impactante. A mí me invitaron con mi marido
a Copenhague, donde estaban filmando las escenas interiores de la película en un estudio. Y ahí conocí a todos los actores. Fue una experiencia extraordinaria porque por una semana vivimos como los famosos y los ricos. Y nos llevaban en jet para todos lados, con guardaespaldas. La gente, en invierno, la gente hacía cola sobre la nieve en la puerta del hotel para una foto, para una firma, una cosa increíble. Como una estrella de Hollywood. Claro, a la semana ya nadie se acordaba de nosotros porque ya no nos necesitaban y había cada vez que llamábamos por teléfono teníamos que deletrear el nombre. Este personaje de tu abuela, yo leí en algún lado, vos no llegaste a conocer a tu abuela. No, sí la conocí. Ah, la sí, conociste. Sí. ¿Salió en alguna parte que no? O murió cuando eras muy chiquita? Claro, murió cuando yo era muy joven, pero la conocí. Lo que pasa es que con los años he tenido que inventar una abuela. Ah, está, eso es. Con los recuerdos míos, Claro. más los recuerdos de otra gente y las exageraciones que se cuentan. Mi abuela pasó la vida experimentando con fenómenos paranormales que estaban muy de moda en aquella época. La telequinesia, la telepatía, tenía sesiones de espiritismo todas las semanas, tenía una hermandad, que eran 4 mujeres loquísimas todas, que vivían con este cuento de los espíritus. Todas esas anécdotas que se cuentan hoy de mi abuela están muy exageradas. Por ejemplo, decían que mi abuela podía mover objetos sin tocarlo y que en una ocasión movió la mesa de billar y que corría la mesa de billar. Mira, si movió un salero, yo creo que era mucho. Era demasiado. Pero se van exagerando las cosas. Claro. Y yo he inventado una abuela que podía mover la mesa de billar. Pero es cierto que además de inventarla, vos sentís que es una presencia constante en tu vida, te dirigís a ella, Claro, pensás en ella. pero Cristina, eso es un ejercicio de imaginación. Así mantengo viva a mi hija también, Sí. pensando en ella, hablándole, queriendo tenerla cerca conmigo todo el tiempo. Lo que contabas hace un ratito de esta carta que le escribías a tu abuelo, que terminó siendo la Casa de los Espíritus, me hizo acordar también a esto mismo, ¿no es cierto? Una carta que vos sabías que no le iba a llegar. Claro. Hay como una dimensión espiritual donde te estás comunicando. Cierto, cierto. Y con mi abuelo también la tengo un poco, aunque menos que con mi abuela, a pesar de que mi abuela murió mucho antes. Yo me crié en la casa de mi abuelo y era un vasco fuerte que no aceptaba ningún tipo de debilidad. Y cada vez que me encuentro ante una situación difícil en la vida, pienso en él, viene en mi ayuda. Claro que no viene el fantasma, un ectoplasma claro, no viene, pero viene el clarísimo. recuerdo, viene lo que me enseñó. Lo siento. Estamos viendo ahora escenas de la otra película. No, es la misma película, esta es la, Jeremy Irons. Seguimos viendo la Casa de los Espíritus. Glenn Porque Close. tenemos escenas de las dos, pensé que habían pasado a la otra. ¿Esa quién es? Esa es Esa Glenn gorda, Close. esta es Glenn Close. Sí. Y la gorda que acabamos de ver en la cama Sí. es una actriz que se llevaron de Londres, nada más que para esa escena en que aparece 3 segundos. Ah, qué maravilla. Bueno, son esas superproducciones. Costó $26 millones hacer la película. Ahí está la gorda, ¿ves? Isabel, vos decías recién que te criaste en la casa de tu abuelo. Por lo que yo leí, porque yo sé muchas cosas, como mucha gente de tu vida, por Paula, además. Ajá. Vos contás muchas cosas de tu Sí. vida en Paula. Tu padre era diplomático y estaban viviendo... Vos naciste en Perú. Yo nací en Perú porque mi padre era diplomático, era un secretario de la embajada. Y cuando los hijos de los diplomáticos nacen en otro país y los inscriben en el consulado, tienen la nacionalidad de los padres. Claro, Así que sos yo tenía chilena. chilena. Claro. Y mis padres se separaron, o mi padre se fue cuando estábamos en Lima. Y mi mamá regresó a Chile con sus 3 hijos, con uno recién nacido, mi hermano Juan, que estaba muy enfermo. Y así fue como llegamos a la casa de mis abuelos y ahí empezó la vida. Ahí para fue mí. donde vos te criaste, claro. Ujú. Y con este vacío, de ese tema Con que este no se vacío del hablaba. que no se hablaba. Y cuando yo tenía como 10 años, mi madre se casó con otro diplomático, que era muy amigo de Allende, con Ramón Huidobro, que por cierto está declarando en el juicio de Prats ahora. por el Porque fue asesinato. embajador en la Argentina. Él fue embajador de Allende en la Argentina Claro. desde el año 70 hasta el 73. Ujú. Cuando vino el golpe, por supuesto, él dejó la embajada el mismo día. Y poco tiempo después, en el 74, él se quedó en la Argentina, pero en el 74, cuando mataron al general Prats, mis padres estaban amenazados también y tuvieron que salir. Se fueron. Se fueron. Claro. ¿Y tu relación con tu tío, con Salvador Allende, tenías una relación cercana? Cercana, pero no tanto. Era un miembro más de una familia grande. Era el único miembro de la familia de mi padre que se mantuvo en contacto con mi madre, con mi abuelo y con la familia materna, Claro. digamos.
Y más tarde esa amistad se acentuó porque se casó con mi madre con Ramón Huidobro, que eran amigos de Salvador Allende. Claro. Entonces ahí lo vi más. Claro. Pero yo era hija de diplomáticos también, así que pasé la infancia viajando. Sí. La relación yo creo que se hizo un poco más estrecha cuando él fue presidente y mi padrastro venía de la Argentina cada 2 meses o cada mes a informar, me imagino, al gobierno. Y ahí entonces había reuniones familiares, un almuerzo, una cena, cosas así. ¿Pesó en tu vida llamarte Allende? No sé si pesó, pero tuvo importancia. Es un poco como un título de nobleza, diría yo. Esto yo no me di cuenta hasta que no salí de Chile. Y cuando me fui de Chile me di cuenta que la figura de Allende tenía una dimensión internacional, histórica, épica. Claro, seguro. Y para mucha gente era un apellido que tenía muchos ecos de muchas clases. Y pienso que tal vez el interés que suscitó la Casa de los Espíritus tuvo que ver con el apellido, por lo menos en Europa. Ahora, por supuesto, 9 libros más tarde no es el apellido lo que llama la atención, pero en el primer momento yo creo que sí. Piensa que fue en el año 82 cuando todavía todo lo que había sucedido en Chile estaba vigente, la gente se acordaba y había interés por lo que estaba pasando en Chile, era plena dictadura, uno de los momentos más atroces de la dictadura. Hay algo que decís en la Casa de los Espíritus, leí en alguna nota, que hablas del perdón, que cayó mal en ese momento. Claro, al final del libro, ella dice, la protagonista, no sé si lo voy a encontrar, pero al final ella dice que ella busca su odio y no puede encontrarlo. Sí. Y dice que me será muy difícil vengar a todos los que tienen que ser vengados, porque mi venganza no sería más que otra parte del mismo rito inexorable. Quiero pensar que mi oficio es la vida y que mi misión no es prolongar el odio, sino solo llenar estas páginas mientras espero el regreso. Vamos a hacer una cosa, tenemos que hacer un corte. Después del corte vamos a hablar un poquito de este tema. Okay. Y me lo explicás, en qué consiste este perdón y demás. Enseguida volvemos, no se vaya. Antes del corte nos leía Isabel Allende un fragmento, uno de los fragmentos finales de La Casa de los Espíritus, donde la protagonista de tu libro habla de la reconciliación y del perdón. Claro, pero este libro fue publicado en el año 83, sí. 82, y era un momento muy difícil en la historia de Chile y en la historia de la dictadura, y que la protagonista hablara de la reconciliación y del perdón cayó mal entre mucha gente que había sufrido mucho y que seguía sufriendo, y que no era el momento para hablar de eso. Sin embargo, sigo sosteniendo que solo cabe eso, que no se puede, que la venganza no tiene lugar. Sin embargo, la reconciliación tampoco puede llevarse a cabo sin la verdad. No puede tapando lo que decías hoy al principio. No puedes curar una sociedad, sanar un país. Realmente que haya reconciliación, que yo le veo a esto, si no sale la verdad. Para que haya perdón tiene que haber alguien que se arrepiente. ¿No también, y no se ve arrepentimiento. No, claro que no. Desde ahí es muy difícil hablar de perdón. La arrogancia y la prepotencia de los militares chilenos no tiene nombre. Claro. ¿De qué perdón podemos hablar? Claro. Cuando nadie pide perdón. Exactamente. Ese es el tema. Exactamente. Vos dijiste en algún artículo, leí, bueno, trato de no aspirar a lo imposible, tratar de ser concreto en este tipo de cosas. ¿Y a qué podemos aspirar? A que se revise la historia. No vamos a lograr que vayan presos todos los que tendrían pero que salga la verdad. Pero que salga la verdad. Y que se honre el sufrimiento de la gente. Porque esa gente ha sido humillada, ignorada, vilipendiada durante más de 20 años. Se ha negado su sufrimiento, se han negado sus pérdidas, sus desaparecidos, sus torturados, sus asesinados. Igual que se ha dicho, y se sigue diciendo hoy todavía, lo oigo, bueno, ¿hasta cuándo seguimos con esto? Ya, pues basta. Claro. Sigamos para adelante, no vamos a seguir mirando para atrás. No son los hijos de ellos los que desaparecieron. No, además, si no miramos para atrás puede volver a pasar. Exactamente. ¿No es cierto? ¿Cómo se vivió desde Estados Unidos? Vos vivís en California, si es que se comentó la vuelta de Pinochet a Chile. Se comentó, no tanto por supuesto como acá, pero se comentó y yo creo que fue importante que volviera. Eso lo digo ahora porque antes cuando sucedió yo estaba furiosa, no podía creer y pensé debe haber alguna especie de arreglo entre el gobierno chileno y
no lo podía creer. Sin embargo, ahora pienso que es mejor que Pinochet esté en Chile, humillado, callado, reo y sin su impunidad e inmunidad. Creo que es mejor a convertirlo en mártir y en héroe en Inglaterra. Afuera. Bueno, Exacto. porque se dio eso, porque a la vuelta se le dio ese lugar, ¿no? Que no se sabía si eso iba a suceder. Pero es lo que ha sucedido. Es lo que ha sucedido. Pinochet no pasará a la historia como el héroe que él creyó que iba a pasar. Y como tantos lo quieren hacer pasar. Exactamente, todavía. y como cambiaron los libros de historia, censuraron un país durante más de 20 años, y eso no va a suceder. Va a pasar a la historia como reo. Tardaste unos años en irte, no te fuiste inmediatamente de Chile después del golpe. Me fui en el 75 al principio. Vos pensabas que esto no iba a durar, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que nadie pensó que iba a durar 17 Claro. años. Yo era periodista y a pesar de ser periodista no tenía mayor información que los rumores que circulaban, pero ya para comienzos del año 75 el círculo de la represión se estaba cerrando en torno a mi cuello y en torno al cuello de muchísima otra gente. Ya no quedaba nadie de mi familia, muchos de mis amigos se habían ido, otros habían desaparecido. Ya era imposible negar que lo que estaba ocurriendo, las atrocidades que se estaban cometiendo. Y tenía mucho miedo, había sido amenazada, tenía miedo, no me pude quedar. Claro, también es difícil tomar la determinación de irse cuando te fuiste sin dinero, sin trabajo. Es y muy me fui difícil sola, dejar además con me fui hijos sola al chicos. principio porque pensé irme, pasar un par de meses afuera y pensé, bueno, hasta que se calmen las cosas y después regreso y me voy a mantener calladita e invisible. Pero mi marido, que tenía algunas conexiones, me dijo no, es mejor que no vuelva, nos vamos a reunir en Venezuela. Y él llegó después con los niños a Venezuela. Pero es muy difícil tomar la decisión de irse, Cristina. Sin duda. Porque uno siempre piensa que a uno no le va a pasar, que le pasa a otros, que estas cosas no le pasan a uno, pasan. Claro que pasa. Y cuando tú las ves aquí al frente, es mejor. Creo que hay Además, una característica, tantos exiliados me dicen lo mismo. Yo me fui pensando que eran unos meses y volvía, Exacto. y después son años. Exacto, En realidad no son años. volviste más, Isabel, Más. porque de ahí te separaste, te volviste a casar, tu marido es norteamericano y te fuiste a vivir a Estados Unidos. Y cuando pude haber vuelto en el año 89, cuando tuvimos después del plebiscito la primera elección, en que todavía estaba el techo militar aplastando a la sociedad, pero por lo menos ya había una democracia, aunque fuera de transición, ya estaba casada con Willy viviendo en los Estados Unidos y mi hijo estaba en viaje también para residir en los Estados Unidos. Ah, ¿tu hijo vive ahora también en Vive a Estados un Unidos? minuto de mi casa, entonces Ajá. mi lugar es ahí, mis nietos están creciendo ahí. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿La enfermedad que tuvo Paula, la tiene también tu hijo y tus nietos? La condición, no es una enfermedad, es una condición, la porfiria. Porfiria, La se tiene llama. mi hijo también. Y se puede vivir toda una vida con eso, sabiendo que uno lo tiene y cuidándose. Claro. Y Paula se cuidaba. Lo que pasó con Paula fue un error médico en el hospital. Paula entró con un medallón que decía que era porfírica, con una lista de los remedios que no le podían dar, y la fregaron. Entonces, no tiene por qué volver a pasar. Y yo no puedo vivir pensando en que va a volver a pasar en la familia. No. Evidentemente es controlable. Es controlable. Y mi hijo ha tenido algunas subidas de porfiria que han sido más o menos alarmantes, pero se cuida y está bien. Y de los niños no sabemos todavía, porque los niños se les puede hacer un test pasada la pubertad, y ahí se puede saber si son o no porfíricos, pero hay un 50% de probabilidades de que lo sean. Ahora, vos hablabas recién de reconciliación y perdón. Tiene que ser muy difícil este error médico poderlo asumir y perdonar. No es nada difícil. Yo Nada, enloquecería con eso. nada difícil porque estoy segura que no fue una cosa intencional. No, seguro. Esa gente pero- se equivocó. Era un hospital donde había 3.000 pacientes, el hospital más grande de España, y Paula era un número más, y se equivocaron. Pero yo estoy segura que no hubo mala intención. No, Lo que sin sí me duda. indigna hoy es que durante 6 meses lo ocultaron sistemáticamente. Y no me dijeron que Paula tenía daño cerebral severo y que nunca se iba a recuperar. ¿Qué te decían? Me decían que se iba a recuperar. Que los estaba pa- inconsciente, Pablo. Estaba en coma. En coma. Que los pacientes de porfiria caían en coma y se recuperaban, y que Paula estaba bien y se iba a recuperar. Y después que se publicó el libro, como un año y medio después, recibí una carta de una enfermera que estaba en la UTI cuando Paula entró,
y me dijo, todo el hospital sabíamos lo que había pasado. Le dieron el remedio equivocado, permitieron que todos los fluidos se le fueran al suelo y después no tuvo suficiente oxígeno en terapia intensiva y se produjo daño cerebral severo que no tiene nada que ver con la porfiria. Entonces, que lo ocultaran por tanto tiempo y ese infierno del hospital con su marido y yo tratando de averiguar qué pasaba. Después cuando me llevé el cuerpo que era Paula a mi casa en California y pude cuidarla y tenerla conmigo y velar porque estuviera cómoda y bien, ya fue mucho mejor. Si el horror peor fue el hospital. El hospital. Vos empezaste a escribir el libro Paula durante todo ese año que Paula estuvo en coma. No empecé a escribir el libro, empecé a escribir notas. Notas. Notas, cosas para cuadernos, contarle cuando se despertara. Con la idea que se iba a despertar porque me decían que se iba a despertar. Si me hubieran dicho, Cristina, al principio, que Paula estaba en estado vegetativo y no tenía ninguna posibilidad de sobreponerse a eso, la habríamos desconectado. Su marido y yo la habríamos desconectado al principio y le habríamos ahorrado un año de sufrimiento. Pero ya cuando nos dijeron, Paula podía respirar. Lo único que hizo era respirar, porque todo lo demás había que hacérselo en forma artificial. Ahora es una falta de ética absoluta, de ética médica. Yo creo que sí. Vos buscas siempre, digamos, yo te he visto, y además notas y cosas que has escrito, pero además tu actitud, se nota eso, de buscar el lado positivo. Sos una persona que siempre tiende a lo positivo, ¿no es así? Porque ponerte a crear en ese momento, crear un libro, es una manera de buscar vida también. Fue como terapia también, no había nada que hacer. Fíjate que en el hospital podía ver a Paula, podíamos entrar 2 veces al día, una vez en la mañana y una en la noche. En la noche entraba siempre Ernesto, su marido, cuando volvía del trabajo, y en la mañana entraba yo, pero estaba todo el día en el hospital esperando el momento en que se abría una puerta, aparecía una enfermera y decía el nombre del paciente, y entonces uno de los familiares tenía derecho a entrar por 5 minutos a verla. Yo estaba todo el día sentada en un pasillo porque en el lugar, la sala de espera, todo el mundo fumaba. Entonces en el pasillo me sentaba en el suelo con un cuaderno de notas y no había nada que hacer más que leer y escribir. Y era tal la impaciencia del corazón, tal la angustia, tal el dolor, que no podía leer. Y no podía hacer nada más que escribir. Y tomaba notas y escribía y recordaba cosas de ella. Y pensaba cuando despierte, le voy a contar esto y le voy a contar lo otro, pero no le voy a contar esto porque ¿para qué? Mejor es que solo olvide. Pero esa es una indagación que me pareció, no sé, muy interesante y muy atractivo. En ese momento también estás hablándote a vos misma, ¿quién soy yo? Porque contás tu vida, contás tus cosas, contás tu historia, la de tu familia, contás muchísimas cosas, contándoselas a Paula, pero en un libro que después se publique y leyeron millones de personas, ¿no es cierto? Te estás indagando también por vos en ese momento. Mira, ese año una inflexión en vos, ¿no es cierto? Ese año yo cumplí 50 años y fue el término de mi juventud. Fue el término de toda la primera etapa de mi vida, de muchas cosas que yo creía que yo era. Eso se terminó súbitamente. Y empecé una nueva vida, que es una vida gratis, digo yo, un bono que me vino porque no pensaba vivirla. Y ese fue un momento de revisar quién yo era también, y por qué estaba allí, y cuál era mi papel. Un poco porque creo que me estaba despidiendo. Yo tenía la idea que cuando Paula muriera, yo iba a morir también. No pensé que yo iba a seguir viviendo. Incluso había tomado medidas para eso, con la idea de que el suicidio era una cosa como natural. Y estoy contenta de estar viva. 3 años después escribiste Afrodita, que es un libro, digamos, por la vida, ¿no es cierto? Bueno, al menos por la gula y la lujuria. Claro, bueno. Pero eso fue también un ejercicio de terapia, porque estoy segura. Cuando terminé Paula no pude escribir nada. Me hundía, ahí sí que me hundía en la depresión. Y eso me duró 2, 3 años. Hasta que me di el trabajo, la tarea de escribir un libro que me sacara de eso, pero no podía escribir ficción. Y entonces pensé escribir un libro que no fuera ficción, pero que tuviera humor, que tuviera un sentido del juego, de la sensualidad, de la sexualidad, que fuera una burla y que recuperara lo que yo había perdido, que era los sentidos. Estaba como desconectada de mi cuerpo, como en un luto por dentro. Y al hacer la investigación para el libro, leer literatura erótica, hablar de comida, buscar las especies, cocinar, manipular los alimentos, la fruta, oler, sentir, probar,
Ahí volví al cuerpo y volvieron las ganas de jugar, porque en el fondo, ¿qué es lo que es la ficción? Es un juego en que yo te digo, mira, esto es mentira, pero vamos a creerlo. Claro, claro, hagamos como sí. Como sí, claro. Hagamos como sí. ¿Es verdad que vos firmaste un contrato prematrimonial? Claro, dos contratos prematrimoniales, uno legal, que es el que, que es el que separa nuestras propiedades, digamos, con Willy y yo cuando nos casamos de verdad. Pero antes de eso, cuando lo conocí, yo tenía 45 años, él tenía 50. Los dos habíamos pasado por muchas cosas y él vivía en California y yo vivía en Venezuela, o sea que geográficamente había muchos inconvenientes. Y yo le dije, mira Willy, yo estoy dispuesta a ir a estar contigo y a darle una chance a esto, una oportunidad, pero necesito saber que hay algún fundamento, no me voy a lanzar así a la aventura. Y le dije, vamos a hacer un contrato. Y él, que es abogado, creyó que era broma. Y yo le mandé un contrato por correo en que habían dos columnas, una en la cual yo le planteaba todas las exigencias. Era bastante larga esa columna. Y otra bastante más corta con las cosas que yo estaba dispuesta a dar. ¿Exigencias, por ejemplo, cuáles? Bueno, monogamia para empezar. Ajá. No, pero hay que ponerlo claro, ¿no es cierto? Porque para empezar eso. Yo ya había, pasado por la poligamia y la poliandria, y te voy a decir, no me resulta. Y ya estaba muy vieja para la mentira y para toda la estrategia de la infidelidad, que es muy agotadora, ¿no? Y otras muchas cosas que eran importantes para mí. Y Willy, creyendo que era una broma, firmó el contrato. Pero si tú le preguntas hoy, 13 años más tarde, te dirá que yo he respetado cada una de las cláusulas fielmente. ¿Y él? No me he salido nunca al contrato. ¿También? No, él también, porque si no lo mato. Así que Willy tenía sus hijos también por su lado, sí. Vos tenés tu hijo. Vos contás muchísimo, por ejemplo, a mí me llama la atención. Mira, yo tengo una hija, una nena de 12 años. Yo ayer estaba leyendo tus libros y preparando esta entrevista y mi hija de 12 años me dijo, le digo, va a venir la señora Isabel Allende. Me dice, vos sabés que Isabel Allende tiene un problema porque los hijos están con la droga. Mi hija de 12 años lo sabía, yo no lo sabía. Vos tenés una actitud de contar las cosas que te pasan, supongo, por tu manera de ser, intuyo, que es también una manera de decirles a los demás, de ayudar, de dar más o menos una orientación. Exacto. En un mundo tan desorientado. Mira, es posible que tu hija hable contigo de las drogas, porque leyó eso en alguna parte. No sé dónde lo leyó ni cómo lo sabía, pero lo sabía. Me entrevistaron para un reportaje, una revista o no sé, y yo hablé del problema de drogas que tienen mis hijastros. Los hijos de Willy. Los hijos de Willy. Incluso Willy tiene una hija que murió de una sobredosis. Y se publicó en Chile mi fotografía y el titular que dice Isabel Allende y su relación con las drogas. La gente que lee solo el título piensa que soy yo la que se droga. ¿Qué título? Y entonces mi mamá casi se murió. Y yo le digo, mamá, ¿qué importa? Hagamos cuenta que alguien va a leer esto y va a saber que no soy yo la que se droga. Y por último, si piensan que soy yo, no me importa tampoco. Claro, porque te expones mucho. Y que no importa, ¿me expongo a qué? ¿A qué me expongo? ¿A que hablen detrás de mi espalda? La mayoría de la gente se cuida más. Eso importa? Es una actitud que me llama la atención. ¿Qué importa? O sea, yo no tengo nada tan grave en mi vida que tenga que mentir o Vos contás en Paula, cuando tenías 9 o 10 años, una especie de avance erótico que tuvo un señor contigo. ¿Y a ti nunca te pasó? No, pero qué interesante. Le pasa al Debe al 50% de las mujeres, estoy pasado. segura que les pasa. Bueno, pero normalmente no lo cuentan en esos libros. Bueno, pero si uno lo cuenta, permite que otras personas que han pasado por esa experiencia la confronten y hablen de eso. Y no tiene nada tan malo tampoco. Por supuesto, se puede pero hablar es una de actitud todo. de valor. A mí me Cuando llama la uno atención habla, no es de valor, requiere mucho más fortaleza y seguridad en uno. Esconder las cosas que exponerlas, porque cuando tú las expones, dejas de ser vulnerable. Son los secretos los que te hacen débil y vulnerable, no la verdad. Con el tema de las drogas, después leí, a raíz de esto que me dijo mi hija en una nota muy larga que salió en La Nación la semana pasada, que vos hablabas de buscar una actitud positiva ante esto. ¿Qué puedo hacer, decís en un momento? ¿Llorar con mi mamá por teléfono o buscar la manera de solucionarlo, ver las instituciones que hay y demás? Claro, tratar de encontrarle solución, que no puedo aportar yo la solución a un problema de drogas de otra persona. Esa persona tiene que buscar la solución. Y están todos mis recursos y toda mi voluntad al servicio de esa persona cuando esa persona quiera hacer algo por sí mismo. Mientras no quiera, yo no puedo obligarlo, porque son todos mayores de edad. Pero al decir que hay que tener una actitud optimista, es la actitud de que, bueno, si muchas personas
como yo nos juntamos y decimos, hay este problema, tenemos que confrontarlo de una manera diferente, porque lo que estamos haciendo hasta ahora no funciona. Mira, toda la guerra declarada contra la droga no ha servido más que para empeorar el problema. Sí. Hay más crimen, hay más militares comprometidos, más gobiernos comprometidos, más corrupción y más gente en la cárcel. En Estados Unidos cuesta 3 veces más un año de cárcel por droga que un programa de rehabilitación que le daría la oportunidad de mejorarse a alguien. Prefieren la cárcel, porque la cárcel aparece como la lucha contra la droga y no está resolviendo nada. Llevamos 20 años de esto y está cada vez peor. No, pero, entonces algo hay que hacer. Hay dos problemas. Uno es la tenencia personal o consumir droga y otro el tráfico, ¿no es cierto? Sí, y No todo lo que rodea al tráfico. Por eso no se puede mezclar. ¿Vos tenés una fundación, Isabel Allende? Sí, pero no tiene nada que ver con la droga. ¿Pero qué apoyan? La fundación apoya programas que tengan que ver con la mujer y con niños. Por ejemplo, refugios para mujeres golpeadas, escuelas para niñas, toda clase de programas en diferentes países que ya existen los programas y que necesitan financiamiento. Yo no puedo dar préstamos a personas, ni puedo ayudar a una persona que necesita salir de una situación, porque mi fundación no está hecha para eso, sino que para ayudar programas ya existentes. Y te deben llegar muchísimos pedidos. Mira, me llegan millones de peticiones, pero tenemos muy claro lo que la fundación puede hacer. ¿Hasta dónde? Por ejemplo, nosotros no ayudamos programas que tengan que ver con partidos políticos o con iglesias, con religiones, sino que sean laicos, que sean apolíticos y que estén dedicados básicamente a la educación. ¿Y los fondos de dónde provienen? De mis libros. De los libros. Bueno, todo lo que entró por Paula y sigue entrando por Paula va todo a la fundación. O sea, no quiero que nunca nadie pueda decir que yo me he beneficiado económicamente con la muerte de mi hija. Y luego mucho de lo que entra por los otros libros va a la fundación. Y como el mercado de valores en Estados Unidos ha sido muy bueno en el último par de años, se ha multiplicado el dinero y podemos hacer mucho. Ha sido, mira, lo más rico del año es cuando me siento a hacer los cheques para la fundación. Claro, claro. Y te lleva tiempo, ¿no es cierto? También. No, porque mi marido se hace cargo. Él también. Él se ocupa de todo, de toda la parte legal que es muy engorrosa en Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con los impuestos y todo eso. Y él supervisa cada uno de los programas que financiamos. No personalmente, en el sentido de que él no puede ir a Bangladesh y ver cada una de las escuelas, pero asegurarse de que la persona que recibe el dinero lo destine a eso y todo eso. ¿Es verdad que abajo de tu computadora hay un libro de Neruda? Claro. Porque se dice que no solo los virus se pueden contagiar, también en el sentido poético. Claro que sí. ¿Y pasa, en serio? Yo creo que pasa, en parte. También hay una cosa que es sugestión. Cuando yo llego y me siento ahí y veo el canto general, o veo los 100 sonetos de amor que están ahí debajo de la computadora, me da una cosa, una especie de confianza. Claro, claro. Por ahí estoy acompañada. ¿Y prendes velas? ¿Es cierto que prendes velas? También, en parte porque no me gustan los relojes. Ya ves que no uso reloj. Entonces pongo la vela y mientras arde la vela escribo. Cuando se apaga la vela ya es hora de terminar. ¿Escribís con un rigor, con un método de horarios? Con método de horario, pero no con rigor de la escritura misma. La escritura siempre es como jugando, siempre es muy informal el contenido, pero el proceso requiere mucho tiempo, una gran paciencia, mucha disciplina. Hay que estar ahí sentada frente a una pantalla de un computador a veces 8, 10, 14 horas a veces hacia el final de un libro. Cuando me levanto de la silla me duelen todos los huesos. ¿Te sentás con una idea preconcebida o van apareciendo las cosas a medida que escribís? Van apareciendo. A veces no tengo ninguna idea. Yo empiezo el 8 de enero siempre. Claro. Y para el próximo 8 de enero no tengo ni la más remota idea de lo que va a ser. Bueno, pero viendo todos estos libros se me ocurre que alguna idea va a aparecer. Algo se te va a ocurrir. ¿Creerás que todos estos libros no me dan ninguna confianza? No creo que el 8 de enero vaya a caerme como un regalo del cielo otro libro, no. Pero siempre pasa. Siempre dudo. Pero después termina pasando. Vamos a ver. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Se nos terminó el tiempo. Gracias a ti. Gracias, Cristina. Isabel, y mucha suerte. Nos vemos la semana que viene. Ojalá les haya gustado.